Ok, jóvenes, continuamos. Continuamos. ¿Todos están ahí? ¿Dos? Sí, Luis. ¿Ya? Entonces, de esa manera aquí pues, hemos calculado también la masa del agua, ¿no? Que es básicamente esto multiplicando, ¿no? La corriente de salida que era 60, del otro que es 100, ¿no? La entrada. Entonces, al, al multiplicar básicamente 0,05 por 60 obtenemos el valor de 3. Y el otro que es de 0,40 por 100 obtenemos el valor numérico de 40. Entonces, al despejar la masa del agua a la corriente de la composición de la corriente desconocida, básicamente es este que está sumando, al otro lado va a pasar a restar, entonces sería 40 menos 3, y ese valor nos da esa diferencia 37. La masa del agua de la corriente desconocida había sido 37. Entonces, si nosotros sumamos todas estas, el de etanol, el de metanol y el del agua, sumado, ¿cuánto nos da? 40, ¿no? Cabalito, la cantidad de flujo que estábamos esperando, ¿no? Que debería haber sido 40. Total sumado este con el otro se hacen 100%, que es equivalente igual al flujo de entrada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, la fracción de cada uno de ellos, ¿cómo sería? Sería este dividido entre la total, ¿no? 2 dividido entre 40, eso se va a hacer 0,05, la fracción, estamos hablando, ¿no? Este es en materia máxima, pero la fracción sería 2 dividido entre la total, ¿no? Parcial sobre la total, parcial sobre la total y parcial sobre la total de cada componente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso se entiende? Hola. Sí, se entiende. Ya. Sí. Entonces, de cada uno de esos encontramos la fracción. Lo del etanol es 2 dividido entre 40. Este 2 lo dividimos entre 40. Y eso es 0,05, la fracción de masa. Y para el metanol de la misma manera, ¿no? 1 dividido entre 40. Entonces, la fracción de metanol va a ser igual a 1 dividido entre 40. Eso nos da el valor de 0,025. Y la fracción 3, que es del agua. El agua va a ser 37, este valor dividido entre 40. 37 entre 40 es 0,925. Y total eso, la fracción nos va a dar siempre el valor 1, ¿no? Listo. Eso sería el correspondiente a lo que es la parte de balance de materia. Vamos a entrar ahora a lo que son gases. ¿Ok? Gases. Como unidad 2 del contenido tenemos lo que es gases, ¿ya? Como 2.1 tenemos lo que son los variables de estado de los gases. La existencia básicamente de nuestras vidas transcurre bajo un manto gaseoso que se encuentra sobre la Tierra, ¿no? La atmósfera se compone de una mezcla de gases a las que denominaremos aire, ¿no? Respiramos aire para absorber oxígeno que mantiene la vida de todos los seres
vivos, ¿no? Aquí en la Tierra, hombres y animales. También encontramos una gran cantidad de gases que tienen diferentes usos, ¿no? Como el cloro gaseoso, que se usa para desinfectar el agua, el gas GLP, que se utiliza básicamente en la cocina, el metano, que es el gas que se desprende en los basurales, ¿no? Cuando nosotros los retenemos con en mucho tiempo, por decir, desechos en un solo lugar, entonces básicamente ustedes van a sentir un olor fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se está desprendiendo lo que es el gas de metano, ¿no? Luego, el dióxido de carbono que exhalamos todos los días, ¿no? Que botamos, lo que nos sirve, ¿no? Entra oxígeno y nosotros liberamos dióxido de carbono mediante la respiración. ¿Estamos de acuerdo, chicos? El aire consiste principalmente de oxígeno y nitrógeno, con una composición volumétrica aproximada de 21% y 78% respectivamente, ¿no? 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno. Los gases pueden ser en realidad monoatómicos, como el argón, xenón y criptón, entre otros, ¿no? Pueden ser diatómicos, como el cloro, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Y también tenemos, aparte de eso, otros. Y moleculares, como el dióxido de carbono, amoníaco y gas de metano. Muchos gases presentan olores y colores muy comunes en laboratorio y en las calles, como el dióxido de nitrógeno. Es coloreado y presenta un olor fuerte e irritante. El gas lacrimógeno que todos conocemos, ¿no? Cuando sueltan los policías en las marchas, ¿no? Tiene un olor característico fuerte e irritante, ¿no? Que hace daño a lo que es la parte, ataca básicamente lugares que tienen bastante humedad, ¿no? Como ser garganta, la nariz, el ojo, y si estás un poco, digamos, liberando sudor, la piel también, ¿no? Porque la piel siempre está humectada. De hecho, eso sabemos, ¿no? La piel no puede estar seca. Siempre libera algo de líquido, ¿no? Un poco de grasa. Entonces, básicamente, el gas lacrimógeno empieza a irritar esas partes, ¿no? Del cuerpo. Luego, el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Tiene un olor a huevo podrido y muy venenoso, ¿no? Esto básicamente en laboratorio se puede oler cuando nosotros hacemos eso, ¿no? Olor a huevo podrido, entonces de ahí directamente puedes identificar que es sulfuro de hidrógeno. Otros gases son incoloros e insípidos, como las burbujas de gas, que es el dióxido de carbono en un vaso de gaseosa. Eso básicamente hacen lo que es la Coca-Cola, ¿no? En la Coca-Cola, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Preparan el líquido, que es el jarabe, que es la Coca-Cola, pero eso es sin gas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen burbujear CO2 en ese líquido y se convierte en una gaseosa. ¿Ok? El helio, que sirve básicamente para el inflado de globos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso se entiende? Todo clarín. Por el momento sí. Eso está gracioso. Ya, seguimos. Ya, las propiedades medibles de un sistema que pueden cambiar se llaman variables. Estas variables son la presión, por un lado. Luego tenemos la temperatura, el volumen y el número de moles. Ya, esas son las propiedades, ¿no? O las variables de estado de los gases, ¿no? Que son la presión, temperatura, volumen y el número de moles. En función de estas 4 variables de estado, describiremos el comportamiento de los gases ideales, ¿ok? Entonces, por un lado, tenemos las leyes empíricas de los gases ideales, como 2.2, ¿no? Y en primer lugar, vamos a mencionar lo que dice la ley de Boyle. ¿Ya? La ley de Boyle, ¿qué dice? Establece que el volumen de una cantidad fija de un gas mantenido a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión del gas. Esa es la definición de la ley de Boyle.
¿Estamos de acuerdo? La ley de Boyle. Entonces, esta puede ser también expresado de una manera, de una expresión matemática, básicamente, ¿no? Que muestra estas relaciones. Es esto. Todos conocemos, ¿no? Como alfa, ¿no? Este alfa es la constante de proporcionalidad, ¿ya? Entonces está diciendo que el volumen es inversamente proporcional. Mejor dicho, el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Me dejo entender? Por eso está como denominador la presión. Si fuera directamente proporcional, sería volumen alfa y P, ¿no? Como dice que es inversamente proporcional a la presión, por eso está 1 sobre. ¿Okay? Y el símbolo la que es de alfa, que es el símbolo de proporcionalidad, la podemos cambiar, ¿no? Por una igualdad. Y ahí aparece lo que es la constante, ¿no? De proporcionalidad. Esta constante. ¿Ok? Y se ordenando un poco esto, esta presión lo podemos mandar a este lado, ¿no? Podemos dejar en función de esta constante. Esta presión yo lo mando a este lado, entonces la presión por el volumen va a ser igual a una constante. Y esa es esta. ¿Ok? Aunque los valores individuales de presión y volumen pueden variar mucho para una muestra dada, ¿ok? De un gas, en la medida que la temperatura permanezca constante. Entonces, la ley de Boyle, ¿qué dice? Básicamente, la temperatura es constante y el número de moles, ya ambos son constantes. Solo van a variar la presión y el volumen. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Ya? Entonces, a una temperatura y número de moles constantes, nos referimos a la ley de Boyle, ¿ya? Directamente. Si la temperatura no varía, ya en la mente ya tiene que estar, ya, entonces puedo aplicar la ley de Boyle. Para un problema, ¿no? X que será. Pues. A ver, seguimos. Acá estábamos, ¿no? Y la cantidad de gas no cambia. El producto de P por B, la presión por el volumen, siempre es igual a la misma constante. Okay. Entonces, por consiguiente, para una muestra de un gas bajo dos conjuntos de condiciones distintas a temperatura constante se tiene, ¿no? Para un gas bajo dos conjuntos de condiciones, ¿no? Vamos a tener seguramente una condición inicial y una condición final, ¿no? Siempre va a haber eso en el sistema. Estado inicial y estado final, en otras palabras, ¿no? Para un gas. Entonces se tiene así que a temperatura y número de moles constante es la presión inicial o la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a K1, la constante 1. Y como son condición inicial y condición final, entonces este constante lo vamos a cambiar por la misma, por las mismas variables iniciales, ¿no? Que eran la presión y el volumen. En este caso va a ser esto 2, porque son condiciones finales. Estas son condiciones iniciales y estas son condiciones finales. Pero haciendo la igualdad respectiva, la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, que es la conocida como la ley de, o la ecuación de Boyle, ¿no? Que está en función de la presión y el volumen, en un estado inicial y en un estado final. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso se entiende? ¿Está claro eso? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, está bien. Okay.
la ley de Charles como 2.2.2, ¿no? La ley de Charles, ¿qué dice? Establece que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Okay? Entonces, la dependencia del volumen de un gas con respecto a la temperatura está dada por la siguiente. Ya sabemos que alfa significa una constante de proporcionalidad. El volumen es directamente, en realidad, no sería, ¿no? Directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Que es muy diferente de lo que decía Boyle, ¿no? Del Boyle decía que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Ahora, la ley de Charles dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Está simbolizado con la letra alfa o con el símbolo alfa. Entonces, este alfa podemos cambiarlo por una igualdad, como hemos hecho en la ley de Boyle, ¿no? Por una constante. Luego, esta igualdad multiplicado por una constante por la temperatura. ¿Okay? Entonces, esta temperatura puedo dejar en función de la constante, ¿no ve? Esta temperatura que está multiplicando la constante K sub 2, puedo llevarlo a dividir acá abajo. Entonces, el volumen sobre la temperatura va a ser igual a la constante K sub 2. Donde K sub 2 es la constante de proporcionalidad. Se pueden comparar dos conjuntos de condiciones de volumen, ¿okay? Y temperatura para una muestra dada de un gas a presión y número de moles constantes. Entonces, cuando yo sé que la presión no varía ni el número de moles, puedo aplicar en mi problema o en el ejercicio, si esas son las condiciones, la ley de Charles. ¿Por qué? Porque aquí no varía la presión se mantiene constante y el número de moles también. Entonces, condición inicial de la ley de Charles. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la constante, ¿no? La constante de proporcionalidad. Eso va a ser igual a la condición final. En este caso, la condición final es volumen 2 sobre temperatura 2. Condición inicial, condición final en el sistema. Entonces, esta constante es reemplazada por la condición final y al final va a quedar esto igual, ¿no? Donde dice, ley de Charles, que a presión y número de moles constantes, la ecuación queda de la siguiente manera. Volumen 1 sobre temperatura 1, que es condición inicial, va a ser igual a las condiciones finales de ¿qué? De volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, si yo tengo que varían las dos, tanto el volumen como la temperatura, entonces puedo aplicar lo que es la ley de Charles. ¿Okay? Bajo estas condiciones de presión y número de moles constantes. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Eso se entiende? ¿Está claro, chicos? Sí. Y no es con... A ver, Sí. a ver, señorita, hable. Estaba hablando más antes que antes del Si no es constante, ¿Cuál? si no sería constante la volumen es, ahí diré, ¿La presión? no usaríamos la ley de Charles. No. Si no es constante la presión, entonces no es Charles. Ahí estamos todavía haciendo cuando son constantes estas dos. En el primero que hemos dicho, si es constante la temperatura, ¿no ve? Eso, cuando es constante la temperatura, yo aplico Boyle, ¿no? Y cuando no es constante la temperatura, pero si es constante la presión, aplico la ley de Charles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Ya? gracias.
Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Bajo qué condiciones te está dando que calcules el problema? Eso hay que tener, pues hay que tener mucho cuidado cuando uno lee el problema. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué variables o qué estado de los gases está variando? ¿Está variando la temperatura por un lado o está variando el volumen? ¿Está variando la presión? Entonces hay que identificar cuál de estos tres variables es constante. Uno de ellos es constante, entonces aplicas una de las leyes. Puede ser, ahorita estamos diciendo entrando charla, ¿no? Luego viene Gay-Lussac. ¿Estamos de acuerdo, señorita? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy claro. Como 2.23 tenemos la ley de Gay-Lussac. Ya, en la ley de Gay-Lussac, ¿qué dice? La presión de un gas varía en forma directamente proporcional a la temperatura. En este caso ya es la temperatura. Presión directamente a la temperatura. Es decir, que si aumenta la temperatura del sistema, aumenta la presión del gas. Y si disminuye la temperatura, disminuye la presión. A volumen y número de moles constantes. En este caso, ¿qué es constante? Es volumen. En el primer caso, ¿qué era constante? En el primer caso, chicos, la temperatura, ¿no ven? Lo que es ley de Boyle. En el segundo caso que hemos visto que era constante, era la presión. Ahora, en este caso, lo que es Gay-Lussac, ¿cuál es constante? El volumen. Ya. El volumen y número de moles constantes, básicamente, nos referimos a la ley de Gay-Lussac. Entonces, la dependencia de la presión de un gas con respecto a la temperatura, presión del gas con respecto a la temperatura va a estar dada por este símbolo matemático, que es la de proporcionalidad. Entonces, ¿cómo se lee esto? Hemos dicho, ¿no ve? Que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, cambiando la de proporcionalidad, que es el símbolo alfa, lo podemos cambiar por una igualdad, ¿no? Y ahí aparece lo que es la constante. Esta es la constante de proporcionalidad, ¿no? Entonces, la presión es igual a la constante caso 2 o caso 3. No importa, estoy distinguiendo de los otros, ¿ya? Para que no sea, para que sea un poquito diferente, ¿no? Pero es una constante, K, ¿ya? Entonces, eso multiplicado por la temperatura. Nosotros vamos a dejar en función de esta constante de proporcionalidad. Entonces, esta temperatura yo lo puedo llevar a dividir, ¿no? Para dejar en función de esta constante. Entonces, va a ser la presión sobre la temperatura es igual a la constante. Aquí ya le cambia, ¿no? Para no confundirnos con esto, ¿ya? Constante, caso. Entonces, yo puedo decir que la presión, que es esto, hemos dicho, ¿no ve? Que esta es la condición inicial, ya va a ser igual a una constante de proporcionalidad caso 3. Y este caso 3 yo lo puedo reemplazar por las condiciones finales, ¿no?, de dicho gas en lo que es la ley de Gay-Lussac. Condición inicial, condición final. Entonces, como ya les he reemplazado, la igualdad me va a quedar de la siguiente manera. Presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual la presión 2 sobre la temperatura 2. Entonces, esta es la ecuación de Gay-Lussac. Se aplica a esta ecuación siempre y cuando la presión sea constante, no varíe, ¿no? Tanto o sea, si yo tengo, digamos, una presión inicial, la presión debería mantenerse tal como está. Perdón, el volumen, digamos, si yo tengo un volumen inicial, ese volumen si se mantiene hasta la final, no hay cambios, entonces aplico lo que es la ley de Gay-Lussac. ¿Por qué? Porque no ha variado. Básicamente, esta ecuación se aplica cuando no varía el volumen, cuando el volumen es constante. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso se entiende? Sí, Lice, muy Ya. claro.
Entonces, yo voy a aplicar la ley de Charles cuando mi presión no varía. Cuando mi presión no varía, entonces aplico lo que es la ley de Charles. Porque voy a tener la misma presión en las condiciones iniciales, también voy a tener la misma presión en mis condiciones finales. Entonces, aplico la ley de Charles. Y si mi temperatura no varía, entonces, si tengo una temperatura inicial, por decir, de 20 grados, y mi temperatura final sigue siendo 20 grados, aplico la ley de Boyle. ¿No? ¿Por qué? Porque se mantiene constante la temperatura en esta ecuación. Esta ecuación no varía la temperatura. Esa es la condición, lo que propone en esta ley empírica Boyle. Si mi temperatura y número de moles es constante, aplico ley de Boyle. Si mi presión y número de moles es constante, aplico la ley de Charles. Pero si mi volumen y número de moles es constante, aplico la ley de Heisenberg. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Está bastante claro eso, jóvenes? Sí, listo. Ahora vamos a entrar en lo que es la ley combinada. Las relaciones entre presión, volumen y temperatura expresados en las leyes de Boyle y Gay-Lussac pueden ser combinadas matemáticamente para obtener otra ecuación. La presión de un gas varía en forma inversa al volumen. Primero, ¿no? O sea, al volumen, nos referimos aquí, ¿no? La presión varía en forma inversa al volumen. Estamos diciendo que la presión es inversamente proporcional al volumen y directamente proporcional a la temperatura. Aquí está la directamente proporcional e inversamente proporcional al volumen, directamente proporcional a la temperatura. Si nosotros estos dos lo vamos a combinar, entonces va a aparecer una igualdad, que va a ser la presión. Esto en la ley de Boyle, ¿se acuerdan? Que hemos subido aquí, ¿no ve? Bueno, hemos subido. Eso es básicamente lo que se ha aplicado aquí. Entonces va a ser P por B igual a K, una constante, ¿no? K sub 4, por la temperatura. Entonces, este símbolo matemático que es alfa lo hemos cambiado por una igualdad, haciendo el mismo proceso como el anterior, ¿no? Y ahí aparece la constante de proporcionalidad multiplicado por la temperatura. Entonces, la presión por el volumen va a ser igual a la constante K sub 4 de proporcionalidad por la temperatura. Pero hemos dicho que podemos dejarlo en función de esta constante, ¿no? Entonces, esta temperatura va a ir a dividir P por B igual, o mejor dicho, P por B dividido entre T. Y aquí está, ¿no? P por B dividido entre T. Condiciones iniciales y condiciones finales. Condiciones iniciales y condiciones finales, ¿no? Inicial, nunca se olviden, ¿no? En un gas siempre va a haber condición inicial, condición final. ¿Okay? Esta constante se ha cambiado por esto, ¿no? Y aparece la igualdad. Este es el número de moles constantes. En este caso, las tres están variando, tanto la presión como el volumen y la temperatura. Ese es el famoso conocido como la ley combinada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Liz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí obtenemos lo que es la ley combinada, que se utiliza básicamente cuando las tres variables cambian, ¿no? Tanto en el estado inicial como en el estado que no se mantienen constantes. En este caso, el que se va a mantener constante solamente es el número de moles. Listo. Ahora vamos a entrar lo que es la ley de Dalton, ya. 2.25.
En una mezcla de gases, ¿no? La presión total ejercida es la suma de las presiones que ejerce cada gas, como si estuviera solo dentro del recipiente, bajo las mismas condiciones. Dentro de la ley de Dalton se refiere que la presión total va a ser a la suma de las presiones parciales, ¿no? Presión 1, presión 2 que existan, ¿no? Dentro de la mezcla de los gases. Y así sucesivamente. Y el número total de moles, dice también al mismo tiempo, define que es igual al número de moles parciales de cada gas. N1, N2, N3 y así sucesivamente. La presión parcial de un gas en una mezcla, ¿no? Es la presión que ejerce este gas, como si estuviera solo dentro del recipiente. Es decir, sin considerar la atracción del otro gas. Entonces aquí podemos definir en lo que es la expresión parcial de un gas, la fracción molar, ¿no? La fracción básicamente, la fracción molar está dado en función de la presión y número de moles, ¿no? Estas son las parciales sobre la total, eso nos va a dar la fracción, como está conocido, está simbolizado con la letra X. Esto se va a dar a condiciones de volumen y temperatura constante. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? No se duerman, por favor. No me dejen hablando solito. Sí, Liz, estamos de acuerdo. Ya, gracias. Podemos entrar ahora a lo que son la Ley General de los Gases Ideales, ¿no? ¿Qué dice la Ley General de los Gases Ideales? Dice lo siguiente. Dice, ¿no? La Ley General de los Gases Ideales básicamente se relaciona a los 4 variables de estado. ¿Cuáles son los 4 variables de estado? Al inicio hemos planteado, que hemos dicho, ¿cuáles eran? La presión, por un lado, el volumen, por otro lado, la temperatura y el número de. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esos serán los 4 variables de los gases, ¿no? Sí, al inicio que hemos mencionado. ¿Se acuerdan esos, chicos? Sí, Liz. ¿A ver? Ya. Entonces, estos variables describen el comportamiento de los gases. Cuando la masa de gas se convierte en una variable, por ejemplo, al desinflarse una llanta o cuando se sopla dentro de un globo. No puede utilizarse la ley combinada, ¿no? En este caso. Entonces se va a utilizar lo que es la ley general de los gases. De ahí sale lo que es la presión por el volumen. Es directamente proporcional al número de moles por la temperatura. Entonces, esta constante o esta proporcionalidad la podemos cambiar por una igualdad. Entonces, de ahí aparece la constante R, ¿no? De los gases que todos conocemos. Entonces, la presión por el volumen va a ser igual, la constante R de los gases por el número de moles por la temperatura. Entonces, ordenando un poco esto, el número de moles lo vamos a traer adelante, aquí, ya. Entonces, va a ser la presión por el volumen igual al número de moles por el constante R multiplicado por la temperatura. Esta es la ley general de los gases ideales que todos conocemos, ¿no? Que es el conocido como pavo ratón, lo que ustedes quieran. Entonces, este tiene bastante aplicabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy interesante, pues, debido a que varían los 4, ¿no? Tanto la presión como el volumen y temperatura y número de moles. Pero a partir de esto también se puede hallar muchas cosas, ¿no ve? Por ejemplo, el primero y lo más básico.
Necesito hallar, por decir,